Pues muy bien, hermanos, empezamos en el versículo 14 de Génesis 1 y hoy vamos a leer hasta el final del capítulo. Génesis capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Y bueno, no sé hasta dónde llegaremos examinando los textos, pero con la ayuda del Señor hasta donde Él quiera. Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la mañana y la tarde del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus géneros, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la mañana, la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, parece ser que la creación está dividida, o sea, se hace en 6 días, y lo que tiene que ver con la luz está al principio. El primer día dice que crea Dios la luz, y luego a la mitad de las semanas, el cuarto día, sigue con la luz. El primer día dice Dios: sea la luz, y el cuarto día Dios hace aquellos que va a ser los portadores de la luz. Amén.
Y vimos, hermanos, lo importante que era la luz. Aunque la luz del primer día no está muy definida, pero al decir manifiéstese la luz, pues entendemos que era la luz que ya existía. ¿Y esa cuál es? La luz de Dios. La luz de Dios, ¿verdad? Pero a Dios, que nada le pilla de sorpresa, Él sabía que el hombre iba a pecar. Él lo sabía. Por tanto, el Cordero de Dios estaba preparado, de acuerdo a lo que dice, creo que el libro de Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la luz del primer día, queridos santos, es demasiado fuerte para que un hombre pecador pueda aguantarlo. El hombre pecador no se puede acercar a Dios. El hombre pecador no se puede acercar, digamos, directamente porque la luz de Dios lo consume. Necesitamos otra luz más cercana, más tenue, y digamos que en vez de consumirnos, nos sirva. ¿Amén? Por esto esta segunda parte que estamos leyendo, hemos leído, nos habla más bien de este tipo de luz. ¿Amén? Esto lo digo como introducción porque ahora me gustaría recordar algunas cosas. Me explico. El otro día, cuando tocamos el tema de los límites, se hicieron algunas preguntas, pero no había tiempo. No había tiempo para explicarla. No sé si os acordáis. ¿Os acordáis los que estáis en casa? Hubieron algunas preguntas acerca de los límites y no hubo tiempo de contestarlas. Y entonces hoy me gustaría, después de hacer esta introducción con la luz, me gustaría, digamos, volver a recordar un poco lo de los límites, porque creo que es muy importante. Amén. Al principio dijimos que Dios ha preparado por su amor maravilloso hacia nosotros, que Él ya nos tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Él hace la recreación y prepara la tierra para que tengamos calidad de vida. Amén. Tengamos calidad de vida. Y entonces empezamos viendo aquello que no es calidad de vida. Primera vez vemos que la tierra estaba llena de tinieblas. La tiniebla en las Escrituras está relacionada con el pecado, con el reino de Satanás. Está relacionado con las obras malas, ¿verdad? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. También las tinieblas están relacionadas con los juicios de Dios y está relacionado con la muerte y está relacionado con la ignorancia, ¿verdad? A la ignorancia se le llaman las Escrituras tinieblas. Incluso llegamos a hablar de una maldición que es Ahor. Or es luz, Ahor es falta de luz, ¿verdad? Y que dijimos que esta maldición normalmente la sufren aquellas personas que han recibido luz de Dios, pero no la obedecen. Y entonces, al no obedecerla, Dios no le sigue dando más luz. Si no apruebas el primer año de carrera, va a ser difícil que pases al segundo o al tercero, ¿verdad? Necesitamos aprobar. Vimos también que el desorden forma parte también de aquello que define la muerte. Y otra cosa era la vaciedad. La tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Dios nos hizo con un propósito. Dios quiere que seamos llenos. Por ejemplo, el consejo de Pablo es ser lleno del Espíritu Santo. Y en Colosenses dice que seamos llenos, que la palabra de Dios abunde en nosotros, ¿verdad? Y Dios tiene que poner, para que tengamos calidad de vida, tiene que poner solución a esto. ¿Y cómo empieza? Pues con la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y luego Dios, para poner orden en las cosas, hace 3 separaciones. Primero separa la luz de las tinieblas. Segundo, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y dijimos que
separar la luz de las tinieblas es cuando por primera vez nos encontramos con Dios como vida en nosotros. Separar las aguas de arriba de abajo, dijimos que las escrituras, perdonad que toma algún tiempo, pero es que si no, no vamos a entrar bien en los límites. Separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, dijimos que en las escrituras, cuando se habla de las aguas, a veces son aguas de muerte y a veces son aguas de vida. El Mar Rojo eran aguas de muerte, allí se quedaron todos los egipcios, ¿verdad? Las aguas del bautismo son aguas de muerte. La del diluvio no os digo nada. La del diluvio no os digo nada. Pero luego está, de vuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva. Y hay un río que sale del trono de Dios, que es un río de vida. Así que Dios tiene que separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y dijimos, esto nos habla de nuestra madurez, de nuestro crecimiento espiritual. Dejadme hacer un quisca. Hay una gran necesidad, hermanos, en nuestra congregación y yo creo que en todas las congregaciones, de hombres y mujeres de Dios maduro. De Dios maduro. Algún día esto lo vamos a ampliar, pero dejadme decir una cosa. El otro día me fijaba en los niños, ¿verdad? En los niños. Y me fijaba cuando hay dos personas mayores hablando. Y llega el niño, ¿y qué hace? Papá, papá, papá. Y el papá le tiene que decir, espera, ¿no ves que estoy hablando? ¿No ves que estoy hablando? Y yo trasladaba esto a la iglesia, ¿no? ¿Habéis notado cuando la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, lleva una línea que puede ser de enseñanza, puede ser en la alabanza, se nota que Dios se está dirigiendo a través de su Espíritu, está dirigiendo la reunión, y de pronto sale un hermano y dice, pim, pam, pim, pum, porque lo que tiene en su corazón y lo trae de donde lo traiga, eso es lo que tiene que decir y lo dice, y hace cataplá. Y corta todo, ¿verdad? Y corta todo ese sentir. ¿Por qué? Porque hay en una de las cosas que se nota la falta de madurez es en la falta de empatía, ¿verdad? Es en no saber distinguir la dirección que el Espíritu Santo está dando, por ejemplo, a la reunión, ¿no? Y yo tengo mi tema y suelto mi tema, aunque ni vaya con la línea del Espíritu Santo, ni vaya con nada de nada, pero es lo que yo pienso y lo que está, y cataplá. Y muchas veces cuesta trabajo remontar, ¿verdad, Pablo? Muchas veces cuesta trabajo remontar, de verdad. Y yo pienso, ¿cuánta falta hace hermanos y hermanas maduros, verdad? Y siempre pongo este ejemplo respecto a esto. Dice el apóstol Pablo, hace 14 años conozco un hombre que si en el cuerpo no sé, si en el espíritu no sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 14 años y lo cuentas ahora. Yo creo que si no todos, por lo menos yo sí. Yo tengo esta noche una visión. El Señor me lleva hasta el tercer cielo y los próximos 6 meses estoy hablando de la visión. Aunque lo necesite la iglesia, no lo necesite, pero el Señor me ha llevado al tercer cielo y lo suelto enseguida. Pero el apóstol Pablo era lo suficientemente maduro como para guardarlo y soltarlo a su tiempo. Cuando Dios te da algo, Dios me da algo, no quiere decir que lo tenga que decir inmediatamente. Una de las características de las personas maduras es que saben distinguir los kairos de Dios, los tiempos de Dios, ¿verdad? Y el otro, la iglesia, la reunión, el Señor, llega a ser más importante que esto que me está a mí inquietando a lo mejor, ¿no? Y que puede ser hasta cierto y verdad. Pero
No, no es el momento. Cerramos el Quiscá y seguimos, ¿verdad? Las aguas de abajo representan aquello que no es de Dios, las aguas de arriba sí. Y esa separación la necesitamos para crecer y para madurar. Amén. Y luego Dios separa las aguas que cubrían la tierra y empezó la tierra a dar fruto el tercer día. El día de la resurrección, ya la tierra empieza a dar fruto. Y esto tiene que ver con la forma que Dios tiene de obrar, la forma que Dios tiene de hacer las cosas para que nosotros tengamos calidad de vida. Calidad de vida en todos los sentidos, ¿verdad? Y una de las cosas que son necesarias para que tengamos calidad de vida son los límites. Los límites que Dios pone, ¿verdad? Cría un hijo sin límites y lo has perdido. No le pongas límite a tus hijos y lo has perdido. Y dijimos que Dios nos pone límites para protegernos. Los límites no es para fastidiarnos. Los límites que Dios nos pone es para protegernos. Para protegernos. No quiero extenderme mucho en esto, pero si tuviéramos tiempo, por ejemplo, y viéramos los límites que Dios pone al alcohol, y viéramos los resultados del exceso de alcohol en una persona, eso está muy, muy bien descrito en el libro de Proverbios. Cuando uno no respeta los límites de Dios y se pasa con la bebida. En Proverbios está también muy, muy bien descrito cuando alguien adultera. Dice que el que adultera es falta de entendimiento. Anda, falta el entendimiento. Corrompe su alma, pero yo creí que el adulterio era solamente físico. Era algo solamente físico. Y dice Proverbios, ¿verdad? Y el que escribía Proverbios de esto sabía bastante. De esto sabía bastante. Corrompe su alma. Y luego empieza a decir cuáles son los problemas psicológicos que tiene una persona que es adúltera. O sea que cuando Dios pone los límites es para protegernos. Entonces, por ejemplo, Dios pone límite a la creación. Me gusta como lo dice Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. A mí no me teméis, no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Amén. Dios ha puesto límite, como dijimos el otro día, qué bueno, Qué bueno que Dios ha puesto límite al mar, que lo tenemos aquí tan cerquita, ¿verdad? Pero fijaos, ¿con qué le ha puesto límite al mar? ¿Sabéis lo que el mar representa en las Escrituras, verdad? Las naciones, el sistema, y los límites están puestos con la arena. ¿Qué es la arena? Piedrecitas muy chiquititas. Piedrecitas que las pones todas juntas, por separada no puede. Por separada no puede. Pero todas estas piedrecitas juntitas, pone el límite al mar. Quien tenga oído, oiga, ¿me estáis entendiendo a dónde quiero llegar? Porque nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Somos piedras vivas y tenemos que poner límite al mar y al mal, ¿verdad? Tenemos que poner límite y Dios para eso utiliza a sus hijos. Así que Dios ha puesto límite a la creación. Luego hay límites personales que
hermanos, si cuidamos estas cositas, y yo voy a decir algunas, si cuidamos estas cositas, esto nos va a proteger mucho. Vámonos a Proverbios, capítulo 21, Proverbios 21, el versículo 3. Proverbios 21, el versículo 3 dice, 21:3, pues no es el texto. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. No encuentro el texto que quería. Tenía que ver con la lengua. Es de sabio, eso lo dice Proverbio en muchos lugares. ¿Será el 5? No, a lo mejor era el 13, no lo sé. Bueno, el 23. Sí, el 23. Sí. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Hermanos, poner límites a la lengua es maravilloso, nos protege un montón de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. La lengua es una de las cosas que más daño hace a nuestras vidas y a la iglesia, ¿verdad? Entonces, alguien que guarda su lengua y si la utiliza es para bendecir, entonces es una persona que va madurando y es una persona sabia, ¿verdad? Otra de las cosas es no juzgar intenciones. La Biblia dice no juzguéis. También dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero una cosa es juzgar cosas y otra cosa es juzgar personas. Cuando juzgamos personas, pues hermano, podemos equivocarnos y además estamos ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Solo a Dios. Ahora, otra cosa es juzgar cosas. Juzgar cosas es situaciones, en fin, cualquier cosa, ¿verdad? Situaciones, hechos, pero debemos de huir de juzgar personas, ¿verdad? Colocar etiquetas, a eso somos cuidados, ¿eh? A eso, esto de colocar una etiqueta y luego cualquiera se la quita al hermano o a la hermana, o a un grupo de hermanos, ¿no? Estos son aquellos, estos son, ¿verdad? O sea, todo esto limita nuestro crecimiento en Dios. Luego están los límites familiares. Los límites familiares. El propósito de la familia, hermano, es la santificación. El propósito de la familia es la santificación. Como dijimos el otro día, aquel que se casa para ser feliz, lo apañado va. Apañado va. Pero el que se casa para ser santificado y santificar, esta persona ha entendido que su matrimonio no es de él ni de ella, sino de Dios. No es de él ni de ella, sino de Dios, ¿verdad? Y hay tres cosas que yo siempre digo a los novios. Uno, es tu matrimonio no es tuyo. Dos, hay una forma de que en un matrimonio no haya ningún tipo de problema. ¿Sabéis qué forma es? Cuando una persona anula a la otra. Cuando una persona anula a la otra, pues ya no hay problema. ¿Por qué? Porque el otro no existe. El otro no existe. Y he dicho dos, ¿no? Y uno es que tu matrimonio no es tuyo, otro, no anules a tu cónyuge, y tres, procura que tu cónyuge valga cada vez más, sea cada vez más santo, ¿verdad? Y la educación de los hijos. Muchos de los problemas que hay en los matrimonios tienen que ver con la forma de educar a los hijos. Luego con la finanza. Y tres, con, ¿cómo se llama esto que piensan solamente en ellos? Como tiene un nombre egocéntrico, con el egocentrismo, ¿verdad?
yo y yo. Si sobra algo, para mí. Me llamó la atención acerca de la educación de los hijos una cosa que dice el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 4. 4, 7 y 14. Fijaos bien, hay una mujer que es estéril. No sabemos cómo se llama. Sabemos cómo se llama el marido. Y un ángel de Dios se le presenta y le dice que sí, que va a tener un hijo. 13, versículo 4. Bueno, desde el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer, no a Manoa, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora fijaos bien lo que le dice: ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. En el versículo 7 se lo está contando ella a Manoa, su marido. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y Manoa le dice: pero si lo vuelves a ver, pregúntale cómo educamos a nuestro hijo, qué tenemos que hacer con él. Y el ángel le vuelve a responder, versículo 14: no tomarás nada que proceda de la vid, no beberás vino ni sidra, y no comerás cosa inmunda, guardarás todo lo que le mande. ¿Qué le está diciendo el ángel? Que la educación de los hijos empieza con la educación de los padres. La educación de los hijos no son palabras, la educación de los hijos no son consejos, o al menos no está en primer lugar. La educación de los hijos depende de una vida santa de los padres. Si los padres no viven vida santa solamente por la gracia de Dios, habrá hijos que vivan vida santa. Pero la educación de los hijos, si no tenemos mucho tiempo para esto, empieza por la educación de los padres. Y es muy inteligente los padres, en vez en cuando, preguntarse, sin tardar demasiado, sin dejar de 5 años en 5 años, ¿qué tal lo estamos haciendo como padres? ¿Qué tal? ¿Qué ven? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven mis hijos en mí? Cuando yo desaparezca, ¿qué dirán mis nietos? ¿Qué recuerdo tendrán mis nietos de mí? Es importante para mí eso, hermano. Es importante que Dios llegue a decir lo que le dice a Salomón cuando Salomón andaba fatal. Y le dice: mira, no voy a dividir el reino en tu tiempo por amor a tu padre. O sea, la forma de vivir de tu padre ha tenido tanto peso delante de mí que hasta aún después de muerto te va a proteger a ti. Hermanos, esa es la vida que yo deseo tener. Esa es la vida que yo deseo tener. Porque nuestros hijos no hacen mucho caso a lo que decimos. A veces hasta nos lo discuten. Pero repiten lo que hacemos. Repiten lo que hacemos. Y luego límites eclesiales. Me estoy pasando un poco, pero si lo dejamos aquí tampoco ocurre nada, ¿verdad? Límites eclesiales. Hay límites morales que la iglesia no se puede permitir, ¿verdad? Me estoy acordando ahora mismo del caso que pasaba en Corinto, ¿no? Había alguien que se estaba acostando con la madrastra mientras ellos discutían acerca de las lenguas
y acerca de, a mí me gusta más Pablo que Apolo enseñando, no, a mí me gusta más Apolo y a mí me gusta más Cefas y a mí me gusta más Pedro. Y tenían allí al lado una inmoralidad tremenda que estaba ocurriendo, oye, y no se estaban dando cuenta. No se estaban dando cuenta. Como decía antes, creo que no sé con quién hablaba, decía antes, el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, una expresión que se repite mucho cuando se está tratando con aquella persona que es pecadora, empedernida, es al tratar con ella decir, sacarla del pueblo. Y así librarás al pueblo de este mal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en la iglesia límites que no se pueden tolerar. Luego están los límites doctrinales. ¿Debe existir algún límite doctrinal en la iglesia? Pues sí. Sí. El apóstol Pablo habla de Emineo y Fileto, que iban predicando que la resurrección física ya se había efectuado. Ya se había efectuado. Y podía decir algunas cosas más, pero como por ejemplo hablar de un Dios que no es de la Biblia. Un Dios que no es de la Biblia. O cambiar las escrituras o interpretarla de forma humanista. No sé cómo decirlo, ¿no? Ya sabéis que hubo un movimiento que trataba de explicar todos los milagros de la Biblia de forma natural. De forma natural. No sé si lo habéis oído, ¿no? Y no sé si escuchaste a aquel predicador que estaba hablando de los milagros que Dios hizo con Israel, con su pueblo, y cómo cuando los egipcios lo estaban acorralando a los lados de la montaña frente al Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo y por allí pasó el pueblo de Dios. Y cuando terminó había un teólogo modernista y le dijo al predicador, hombre, a estas alturas parece mentira que usted no sepa que hay un tiempo en cierto lugar del Mar Rojo que el nivel de la marea es tan baja que el agua llega a las rodillas. Y el predicador le dijo, ¿y por qué no me lo dijo usted antes? ¿Y por qué? Dice, porque hubiese explicado un milagro mayor, que Dios en un charquito de agua así ahogó a todo el ejército egipcio. ¿Verdad? En un charquito ahogó a todo el ejército egipcio. Bueno, yo creo que el Señor nos va a ir dando luz para cuando hay ciertas doctrinas, hermanos, que no se pueden, ciertas enseñanzas que dañan la iglesia, que la rompen, ¿verdad? Y el Señor nos va dando luz para decir, esto sí, hermano, te queremos mucho, pero no me vengas a decir que Cristo no resucitó. Hermano, te queremos mucho, pero no me vengas a decir que tu salvación es por lo bueno que eres, por las buenas obras que has hecho, y que tienes derecho a entrar al cielo hasta con zapatos, como me dijo a mí uno, ¿no? Yo soy tan bueno que tengo derecho a entrar al cielo hasta con zapatos, me dijo. Hay cosas que no hay que poner límites. Luego, hay límites de funcionamiento. ¿Cuáles son esos límites de funcionamiento? Porque los dones y ministerios. Dones y ministerios. Si ponemos a predicar, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, lo que has aprendido de mí, busca a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Me gustan las dos expresiones que utiliza Pablo. Fieles tiene que ver con la calidad de la persona. Con la calidad de la persona. Que no le pase como que eran dos amigos y uno predicaba muy bien, pero vivía muy mal. Predicaba muy bien, pero no vivía a la altura de su predicación, ¿no? Y se llamaba Pepe. Entonces cuando predicaba, el amigo que estaba abajo y le conocía bien, le decía, Pepe, cuando te veo en el púlpito, digo, este hombre no debía bajarse de ahí, por lo bien que lo hace.
Pero cuando te veo cómo vives aquí, digo, este hombre no debería subirse nunca allí a predicar, ¿no? No debía. Entonces, hay límites, hermanos, hay límites que tienen que ver con la idoneidad, que una persona sea fiel, una persona sea honesta, que una persona vive una vida santa. Y luego están los límites, digamos, de capacidad, ¿no? Pues aquel que no es muy didáctico a la hora de enseñar, porque quizás Dios no lo eligió como pastor maestro, no lo eligió, pues hermano, sería bueno que respetar esos límites, no sé cómo decirlo. A ver, Señor, ayúdame, cuento otra historia que es verdad. Pues había un pastor en una iglesia que se regía por un consejo de pastores, era numerosa, ¿no? Y esta iglesia tenía la costumbre de que si tú eres pastor tienes que predicar. Y había un hombre que era pastor, era maduro, era un hombre santo, pero que Dios no le había dado el don de la predicación. ¿Y sabéis quién lo notaban? Se notaba cuando alguien que era fiel a las reuniones llegaba allí y había poca gente y dice, hoy predica fulanito. Hoy predica fulanito. ¿Por qué? Porque no era lo suyo, no era lo suyo. Pero ¿quién le dice a un pastor, tú no prediques, hombre, que no es lo tuyo? ¿Quién se lo dice? Dios se lo dijo. Estaba orando un día este hombre y sintió una carga muy, muy grande de parte de Dios que le decía, mira, la predicación no es lo tuyo. En la próxima reunión de pastores dijo, hermano, quitarme del orden de predicación porque Dios me ha dicho que esto no es lo mío. Y entonces voy a dejar de predicar. Pero ¿sabéis una cosa? Tomó la costumbre de ponerse en la puerta para todos los hermanos que venían. Todo el que venía allí, él se ponía en la puerta a saludarlos. Y cuando se marchaban también. En una reunión de iglesia que hubo en el campo, era una iglesia muy numerosa, pues empezaron a contar sus experiencias, cómo habían conocido al Señor, por qué seguían en la iglesia, qué era lo que más les gustaba, lo que menos. Y un 70% de los que estaban allí confesaron que lo que más les gustaba de la iglesia, le había gustado, era como fulanito de tal recibía al que llegaba allí. Mientras predicaba los aburría, pero en la puerta recibía con tanto amor y tanto cariño que eso atraía a la gente, ¿verdad? Hay límites que son ministeriales, ¿no? Yo recuerdo en otro tiempo cuando todo el mundo tenía que hablar lengua y no todo el mundo tenía que hablar lengua. Porque si Dios no te da el don, pues ese don, ¿por qué lo vas a utilizar, verdad? Y luego hay otros límites que el apóstol Pablo dice, aquellos que son divisivos, apartarlos. Uno de los peores pecados que se pueden cometer contra la iglesia de Dios es dividirla. Es dividirla. Por eso, hermanos, tenemos que... Dios quiere que tengamos calidad de vida. Y si ponemos en práctica todos estos límites, es una bendición. Es una bendición. ¿Os habéis dado cuenta que todo lo que Dios ha hecho, a partir de lo que hemos leído hoy, cuando hace todos los animales, dice, y los bendijo Dios? ¿Y de qué forma los bendice? Dice, crecer y multiplicados y lleva fruto. Y es la misma bendición para los animales que para el hombre. Para el hombre. Dios quiere que tengamos calidad de vida. Y para esto nos ha revelado límites para protegernos por su amor maravilloso y su misericordia.